En un mundo donde los héroes buscan fama, dinero y estatus, el mejor de todos es un héroe que no tiene absolutamente nada. Hoy te pregunto, ¿es el poder lo que hace al héroe o es el héroe quien le da sentido al poder? Te doy la bienvenida a Bomanco, el rincón donde los libros, mangas y cómics se cruzan. Hoy hablaré acerca de Mirio Togata, Lemillion, aquel que se convirtió en el mejor héroe sin tener nada. Mirio opera en un nivel ético y filosófico completamente diferente. Es el sujeto perfecto para explorar el concepto del héroe intrínseco frente al héroe institucional. En las historias de superhéroes o en el shonen tradicional, el poder suele ser un regalo, como el One for All de Deku, o un talento natural genético, como el de Todoroki. Pero el autor parece querer enseñarnos acerca del triunfo de la voluntad sobre el sistema, ya que, con Mirio, Horikoshi hace algo brillante en la narrativa. Su don, permeación, originalmente era defectuoso, peligroso y prácticamente inútil. Al activarlo, Mirio perdía el oxígeno, la luz y la masa física, quedando ciego, sordo y en un estado de asfixia constante. Sin embargo, esto no lo detiene ante su gran sueño, ser un héroe. Cuando era pequeño, su padre le explicó el peligro de su don que al utilizarse mal podría romper su cuerpo. Sin embargo, Mirio prometió esforzarse y, desde esa declaración, su padre le apoyó el resto del camino a ser un héroe. Esta parte de su historia nos demuestra cómo desde pequeño tuvo la voluntad de enfrentarse a sus propios límites. Su dominio del poder no es una metáfora de talento, sino de procesamiento cognitivo y resiliencia. Mirio tuvo que aprender a predecir la física de su propio cuerpo en fracciones de segundo. Literalmente esto lo convierte en un héroe hecho a sí mismo, no un elegido por el destino. Su poder real no es la permeabilidad, es su disciplina mental y su capacidad para tolerar el fracaso repetido. Al igual que All Might, Mirio sonríe constantemente, pero la razón psicológica detrás de su sonrisa tiene un matiz literario muy específico: su capa. Aunque sabía que no tenía el poder de All Might, se puso la meta de salvar 1.000.000 de vidas, la etiología del Lemillion. Mirio explica que usa una capa para poder envolver a las personas que sufren y están asustadas. Su sonrisa no es arrogancia ni optimismo ciego, es una herramienta de regulación emocional para los demás. En psicología, el miedo es contagioso, pero la calma también lo es. Mirio entiende que un verdadero héroe no solo salva el cuerpo de la víctima, sino también su mente. Al sonreír mientras se desangra y pierde sus poderes, está protegiendo la mente de Eri del trauma absoluto, absorbiendo todo el terror para sí mismo. Algo interesante acerca del personaje es que literalmente Mirio funciona como el espejo de lo que Deku debió haber sido. Era el candidato elegido por Sid Nightfly para heredar el One for All. Lo que hace a Mirio psicológicamente maduro es su total falta de resentimiento o envidia hacia Deku. En cualquier otra narrativa, esto habría creado un arco de rivalidad o villanía, el síndrome del sucesor rechazado, algo que solemos ver en otras historias. En cambio, Mirio acepta a Deku, lo apoya y valida su posición. Esto demuestra una mentalidad libre de ego. A Mirio no le interesa ser el símbolo de la paz por la gloria, le interesa que el mundo esté a salvo, sin importar que él no tenga ese poder en sus manos. Creo que el verdadero núcleo de un héroe literario se revela cuando se le quita lo que lo hace especial. La batalla contra Overhaul es uno de los momentos cumbres del manga moderno. Incluso si ya no tengo un don, yo sigo siendo Lemillion. Cuando Mirio recibe la bala destructora de dones para salvar a Eri, pierde lo único que tenía de poder para ser un héroe institucional. Y si pensamos en su don, apenas tenía algo para convertirse en uno, y muy mediocre o sin posibilidades de ser muy grande. Lo cruel de la escena es que el mismo Overhaul le recuerda la cultura de su mundo. Tener un don hace que la gente sueñe que puede convertirse en alguien. Lo típico dicta que el héroe cae desesperado. Sin embargo, Mirio pelea durante 15 minutos contra un villano de nivel catastrófico, siendo un humano completamente normal, sin un respaldo, sin un don, sin nada. Aquí es donde Mirio redefine el concepto de héroe en un universo. Demuestra que el heroísmo no es una condición biológica, el don, sino una postura ética y una elección mental. Mirio se propuso que sería un héroe y salvaría a la gente. No dependía de su don, dependía de él mismo y su esfuerzo.
lo cual hizo que él mismo le diera sentido al poder, que no reposa en el don, sino en el corazón del hombre. Mirio representa el verdadero sentido del sacrificio de un héroe, proteger al vulnerable a costa de su propia identidad y futuro. Tras perder su don en la batalla contra Overhaul, lo siguiente para Mirio es adaptarse a no tener un don y cómo eso le despojó su futuro como héroe. Ahora, lo importante en esta sección es que, en la UA, Eri es entrenada para controlar su don y dejar de ser un peligro. Cuando meses después ocurre la guerra del Frente de Liberación Paranormal, en medio de tanta crisis y los héroes al borde de la derrota, aparece una sonrisa y un grito. El único e inigualable Lemillion está de vuelta. Los lectores tuvimos que esperar unos 140 capítulos para ver al fin el regreso de este gran héroe. En este regreso descubrimos que Eri no solo entrenó su don para dejar de ser un arma peligrosa, su razón principal era por amor y gratitud a Mirio. Eri, sabiendo que venía esta guerra y conociendo el deseo de Mirio de ayudar, demuestra el fruto de su esfuerzo y usa su don rebobinar para devolverle su don a Mirio. Esto es el triunfo de la conexión humana. Eri ayudó al héroe que le enseñó a sonreír. Además, aquí ocurre una paradoja interesante. Mirio sacrificó su propio pasado, todo ese esfuerzo y trabajo, junto a su futuro como héroe, para darle a Eri un futuro. Y es precisamente el futuro de Eri lo que le devuelve a Mirio su pasado y la esperanza de un futuro como héroe profesional. Ya para el arco de la guerra final, Mirio forma parte del equipo final contra Shigaraki. Lemillion demuestra sus capacidades al máximo contra un villano destructivo. Cuando sus compañeros son derrotados, Lemillion es intocable por su don, pero tampoco es impactante ya que no tiene el poder destructivo de Bakugo o Deku, siendo ignorado como un insecto por Shigaraki. Pero luego ocurre un giro tonal inesperado y absurdo. Mirio usa su humor para ganar los segundos más valiosos de la batalla para que Deku vuelva al campo. Hace su aparición chistosa mostrando su trasero a Shigaraki. Además, cuando Deku pierde el control, Lemillion es el ancla que lo mantiene cuerdo para que pueda pelear concentrado. La verdad es que, en un escenario de destrucción, Mirio introduce el humor y la calma, negándose a que la oscuridad dicte el tono de la batalla. Antes de la guerra, el sistema de héroes se medía por la popularidad y poder. Tras la caída de la sociedad, ese sistema colapsó. La gente ya no quería héroes destructivos, querían un refugio. Luego del time skip de la obra en sus capítulos finales, nos muestran cómo crecieron los personajes y se convirtieron en héroes profesionales. Lo más sorprendente en el ranking, donde Bakugo es el héroe número 5, Shoto es el número 2, en el puesto número 1 se encuentra el gran Lemillion. Mirio no es el número 1 por tener el don más destructivo, sino porque es una representación pura del héroe intrínseco, teniendo la capacidad de ser el faro que guía a una sociedad traumatizada por la guerra. Creo que Lemillion salvó 1 millón de vidas al alumbrar toda su nación como el héroe número 1. Mirio empezó su viaje siendo un niño que se asfixiaba en su propio don. Sobrevivió siendo un humano sin poderes en un campo de batalla de titanes y terminó siendo el protector del mundo. Nos demostró que el heroísmo no reside en los genes ni en la aprobación de un gobierno. Reside en la inquebrantable decisión de no soltar la mano de quien sufre. Incluso cuando la vida te deja sin nada, tu voluntad puede convertirse en el límite de lo imposible. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Espero tus comentarios. Este es Womanko y nos vemos en la próxima página.